Tu negocio refleja siempre tu estado de ánimo y tu energía. Así que si tienes alguna barrera mental, tu negocio también va a tener esa barrera y no va a poder crecer todo lo que podría. Así que es importante que descubras, si no lo sabes aún, cuáles son esas barreras y que las levantes. Bienvenida, bienvenido a la 9ª temporada del podcast Proyecta tu negocio digital, donde hablaré con expertos de todas las áreas digitales que te ayudarán a escalar tu proyecto online. Además, entrevistaré a emprendedores que te contarán de primera mano sus experiencias y aprenderás trucos y estrategias, conocerás los mejores atajos y herramientas para ahorrarte tiempo y dinero y descubrirás cómo implementarlo todo en tu día a día. Soy Sandra Fernández, Project Manager Digital, y si quieres saber cómo te puedo ayudar con tu negocio online, participar en el programa de acompañamiento Conexión Emprendedora o venirte a un retiro para emprendedoras, tienes toda la info en mi perfil de Instagram @sandra-soy-pmd o en mi web www.sandrafp.com/hola. Además, también tienes disponibles varios recursos gratuitos que te serán muy útiles. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Hoy te presento a Patricia Díez. Patricia es una mujer superviviente de violencia visible e invisible y experta en escritura terapéutica. Acompaña a mujeres a terminar de superar vivencias dolorosas del pasado que todavía les hacen sentirse bloqueadas, frustradas y desvalorizadas para que, como ella, a través de la arte terapia y de su método de escritura Leona, puedan mejorar su autoestima y transformar lo vivido en un impulso de empoderamiento. Hola Patricia, ¿qué tal estás? Hola Sandra, muy bien, encantada de estar aquí. Bueno, pues muchas gracias por venir a mi podcast y hablarnos de algo que es muy terapéutico y que a las personas que emprendemos nos viene genial porque, bueno, y a los que no emprenden, ¿no? Pero en este caso, como las personas que escuchan son emprendedores, creo que es algo que si empiezan a aplicar les va a venir súper bien. Estoy convencida. Bueno, pues vamos a saber, o sea, yo lo primero que quiero saber es qué es exactamente la escritura terapéutica. Vale, genial. Pues mira, es un método que realmente te permite expresarte desde la distancia. Entonces, cuando te expresas desde la distancia, puedes cambiar de alguna forma la perspectiva de tus sentimientos y de tus emociones porque te estás viendo desde fuera. Entonces, así es como consigues hacerte responsable de dar solución desde dentro a todas tus necesidades. Esto es como eres emprendedora y tú en el proyecto de tu compañera eres capaz de, vamos, ves la web y sabes que hay algo que falla. Lees su email y dices, no, es que te ha faltado esto. O sea, puedes hacer un análisis muy, muy preciso desde fuera de lo que ves y cómo habría que abordarlo. Ahora, ponte tú a analizar tu propio proyecto. Es súper difícil, muy, Pues muy difícil. sí, sí, Entonces, la escritura, claro, te permite hacer eso por ti misma, verte desde fuera. qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo creas un método propio de escritura terapéutica profunda? Yo soy superviviente de violencia visible e invisible, entre ellas violencia de género, acoso escolar y anorexia. Y bueno, alguna más, pero no, ya no te digo más porque tampoco es un plan de deprimir al personal. Y bueno, durante 14 años estuve en un estado depresivo. Hice un trabajo personal a través de muchos métodos, pues los tradicionales, ¿no? Psicólogo, psicóloga, psiquiatra, tomé también bastantes fármacos, pero también homeopatía y otro tipo de terapias alternativas como bueno, medicina china, kinesiología y demás. Y realmente el cambio de mejora real yo lo obtuve al aplicar la escritura terapéutica desde un proceso profundo. Ahí es cuando por fin recuperé mi autoestima, pues mejoré mucho la relación con mi familia, con amigas, e incluso con personas del entorno laboral. Me sentí más preparada y empoderada para ser madre, cuando antes me habían dicho que sería imposible serlo.
Y bueno, mejoré mi salud física. Creo que este es un punto importante porque muchas veces somatizamos todo a nivel corporal. Yo tenía muchos dolores de cabeza y sobre todo dolores de barriga, muchísimos. Eh, entonces todo eso desapareció. Después de hacer este proceso, ahí ya fue cuando me puse a analizar todos los pasos que había dado, estudié la técnica en profundidad y ya creé este método propio basado en mi experiencia, pero que además está fundada en muchos estudios científicos, como, bueno, James Pennebaker es el mayor referente en la escritura para sanar, pero hay muchos estudios científicos sobre la escritura terapéutica. Yo después de crear este método, lo contrasté también con otras personas que tenían, digamos, esas mismas necesidades de empoderamiento que tenía yo. Y como los resultados fueron también muy buenos, yo ahí entendí que todo ese dolor que yo había sufrido y toda esa experiencia, de alguna forma se había convertido, se había transformado en una herramienta para ayudar a otras mujeres. Qué bueno, madre mía, qué historia. Jolín. Em, Hombre, yo tengo que decir que yo soy más de leer que de escribir, pero sí que es verdad que cuando tengo, pues sobre todo, por eso te hablaba del emprendimiento, ¿no? Porque sí que es verdad que trabajando por cuenta ajena he pasado muy malos momentos, también por eso fue una buena idea para mí el decidirme a emprender, pero emprendiendo es como es tan inestable en ese sentido, ¿no? Porque cuando trabajas por cuenta ajena hay más estabilidad, puedes tener problemas, ¿no? Pues no te sientes a gusto y tal. Pero, no sé, en el emprendimiento yo he notado mucho que cuando estoy mal o cuando me asalta el síndrome del impostor, que esto es otra cosa que suele asaltarnos mucho, a mí me ha venido muy bien escribir los logros que había, ¿sabes? Objetivamente, decir, vale, siéntate y mira a ver cómo estabas hace 2 años, un año y cómo estás ahora, ¿no? ¿Cómo has evolucionado? Porque, por ejemplo, yo en diciembre tuve una semana muy mala y fue como parar y escribir y decir, a ver, no puede ser que por una semana mala tires por tierra todo, porque realmente mi año pasado fue el mejor con diferencia, o sea, a todos los niveles. Guay. Y cuando lo escribí, me di cuenta de eso, ¿sabes? Cuando me puse a escribir todo lo que había conseguido, cómo me sentía, ¿sabes? ¿Por qué me estaba sintiendo así? ¿Qué sentía? ¿Por qué esa semana había sentido mala? ¿Qué repercutía todo eso? Abrazar un poco eso, ¿no? Decir, bueno, pues me siento eh, fracasada, hundida, cabreada, ¿sabes? Y pues, no sé, como que plasmarlo por escrito me ayudó a liberar y luego a recordar, pues eso, ¿no? Todo lo que había conseguido todo ese año y que por una mala semana, pues no puedes tirar todo eso por tierra. Y parece ¿cómo va a ser que el escribir te ayude a eso? Pues, o sea, totalmente, o sea, de verdad, ¿eh? Y más que hablarlo con una amiga y tal, es sentarte contigo misma y, y descubrirte tú, ¿no? Y abrirte tú y sí, sí, a mí me ayudó mucho, Pues así que total, Sandra. Pues me encanta que te pongas de ejemplo y que comentes este tema porque la escritura sirve tanto porque cada vez vamos más aceleradas. No nos permitimos parar, pensar, reflexionar y trascender lo que vamos viviendo. Entonces, es eso lo que te permite la escritura, lo primero de todo, es parar y entender qué hay en tu mente y poder soltarlo para que no tengas ese rum rum constante que te puede estar impidiendo ser y actuar como tú realmente querrías. Yo siempre pongo un ejemplo. Imagínate que tu mente es un cubo de basura en el que, pues, desde que naces hasta ahora, pues se van metiendo cosas porque, bueno, todas las personas, especialmente las mujeres, pues vivimos experiencias buenas, pero muchas no tan buenas, que se van metiendo en ese cubo. Si tú no limpias ese cubo,
al final se llena de mierda y rebosa. Y cuando rebosa el cubo es cuando aparecen, pues, eh, pueden aparecer los ataques de ansiedad o directamente depresión, ataques de pánico. Te pueden dar muchas cosas porque llegas a un punto límite en el que ya no puedes más. Por eso, muchas veces, cuando no has limpiado ese cubo de basura, a la mínima ya todo te afecta mucho. Pero es por eso, porque el cubo está demasiado lleno. Entonces no te permite gestionar pequeñas cosas. Cuando quieres limpiar el cubo, lo que tienes que hacer no es quitar las partes superficiales de mierda que hay, sino sacar la bolsa entera y desinfectarlo. Entonces, como este proceso de desinfectarlo entero a veces es demasiado difícil, no es que el proceso sea difícil, sino el hecho de pensar, tengo que hacer esto. Entonces, mentalmente es como, uff, no me veo preparada para hacer esto, pero quiero sentirme mejor en el día a día. Vale, pues empieza a trabajar la escritura, aunque no sea la más profunda, aunque no te permita todavía sacar la bolsa y desinfectar, empieza a quitar alguna capa, porque ya solo con eso te va a ayudar un poquito a mejorar esa gestión emocional diaria que, como decimos, cuando eres emprendedora, pues los vaivenes emocionales bueno, son difíciles de gestionar si no tienes una base sólida, la verdad. Pues sí, totalmente. ¿Y tú a quién le recomiendas que aplique la escritura terapéutica? Bueno, yo se la recomiendo a todo el mundo. Yo ayudo a mujeres porque, porque quiero ayudar a mujeres, ese es mi propósito. Pero realmente la escritura está demostrado científicamente, como comentaba antes, que vale para cualquier persona. Cualquier persona que quiera empoderarse, que quiera entender lo que le está diciendo su mente, lo que está ahí, que le está haciendo daño, porque muchas veces creemos que sabemos por qué estamos mal, pero en realidad no, porque no hemos llegado a la raíz. Y si no llegamos a la raíz, claro, tú por mucho que cortes, va a volver a crecer la mala hierba, tienes que arrancar la raíz. Y eso es lo que muchas veces o no se ve o no se atreve uno a abordarlo, ¿no? Por el miedo a qué puede salir de ahí. Qué buen símil, lo de arrancar la mala hierba, totalmente. No vale con pasar, el pasar el cortacésped, hay que arrancarlo. Qué bueno. Vale, y yo ya tengo claro que necesito aplicar la escritura terapéutica, pero ¿cómo se trabaja exactamente? Pues primero hay que entender en qué punto estás y que, a ver, y que puedas, en función de en qué punto estés, vamos a saber cómo podrías abordar en tu mente para conseguir, bueno, pues la máxima claridad mental posible, que entiendo que como emprendedora es lo que buscamos, y tener resultados a largo plazo. No vale mucho trabajar la escritura terapéutica como un ejercicio suelto y que te ayude muchísimo un día y que pasado mañana igual estés igual que estabas antes. Entonces, lo primero es valorar, como digo, en qué punto estás en función de tu historia vital. Eso, si, bueno, si algún oyente tiene dudas, pues me puede escribir y yo la puedo ayudar a que sepa un poco por dónde tirar para que tome la mejor decisión, ¿no? No que se empiece a trabajar con algo que quizá le va a generar fricción y no le va a resultar útil porque no lo va a aplicar. Entonces, como digo, para conseguir esa claridad mental trabajando a través de la escritura terapéutica, tenemos que identificar en qué punto estamos y también lo que nos está bloqueando.
Como emprendedora, ¿qué te puede estar bloqueando a nivel, ay, no me sale la palabra. Lo que quiero decir es que te está bloqueando, que tú te estés dando cuenta que te está limitando en tu trabajo. ¿Crees que lo ves todo muy difícil y no insistes, por ejemplo, para contactar con medios de comunicación y que consigas salir en prensa? ¿O que tengas en la mente que lo de emprender es muy difícil y entonces cuando te sientes a trabajar, pues te cuesta establecer las prioridades de lo que tienes que hacer y al final procrastinas y no consigues los objetivos? Puede manifestarse de muchas formas diferentes, pero como digo, al final todo es un problema de empoderamiento, porque esas dudas podemos tenerlas cualquiera, y las tenemos y son normales, pero cuando tú notas que de alguna forma esas dudas, esos miedos, esas limitaciones ya están convirtiéndose en un freno grande, ahí es cuando deberías ponerle remedio. Entonces, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, a mucha gente le viene muy bien trabajar la gratitud. Entonces, esto es un paso súper sencillo para empezar a escribir. Si no te apetece, si no es lo tuyo, si crees que igual no te va a servir, empieza por la gratitud, porque se ven resultados muy rápido y además es muy entretenido. Yo siempre que hablo de la gratitud, mm, recomiendo siempre, siempre, siempre que cojas el cuaderno, el diario que sea de gratitud, tiene que tener no solo una parte de trabajar la gratitud, sino que también tiene que servir a la vez para trabajar en aquello que te gustaría mejorar. ¿Por qué? Porque si trabajas únicamente la gratitud, puedes estar utilizándola para seguir tapando más. Porque te estás diciendo a ti misma, no, todo está bien, ay, mira qué bien estoy. Y no, 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 todo bien, todo bien. ¿Y qué hay debajo de eso? Entonces, a la vez que tú estás trabajando en ver aquello bueno que no estás viendo, también estás echando un ojo a lo que hay abajo y diciendo, vale, esto muy bien, ¿y cuál es realmente lo que tengo que trabajar? Qué bueno. Entonces, me ha gustado mucho esto que has dicho de que hay que llegar, ¿no? A que estás tapando cosas y que hay que escarbar, hay que hacer pupita para que salga todo su pure, capuz, ¿no? Y se pueda, y se pueda curar. Vale, ¿y cómo podemos enfocar la escritura terapéutica para conseguir la máxima claridad mental posible? Pues yo te diría que con esto que te he comentado depende del punto en el que estés, de tu historia, de tu personalidad. E insisto, me pueden escribir, no, no tengo ningún problema, les puedo ayudar a guiarlas si tienen esa duda de cómo empezar en función de lo que digo. Pero si en términos generales, si notas que no es algo que te guste o que te da un poco de miedo, empieza por la gratitud. La gratitud es una forma súper, súper sencilla de empezar y de disfrutarlo, de cogerlo como algo que no haces puntualmente un día, sino que lo puedes estar repitiendo y trabajando a lo largo del tiempo sin que apenas te des cuenta. Y si ya quieres directamente dices, mira, es que tengo mi cabeza como un bombo, necesito ir a ese fondo. Entonces, trabájalo con la escritura terapéutica profunda, porque esa es la forma más rápida que yo conozco, que yo apliqué y que otras mujeres están aplicando y que les va muy bien. Pero como digo, depende de tus circunstancias, tu personalidad, el punto en el que estés. Por ejemplo, pueden echar un vistazo
a los diferentes diarios de gratitud que hay, a ver si resuena con ellas. Yo tengo uno publicado que se puede encontrar en Amazon, pero vamos, con que cumpla los requisitos que te he comentado, de que trabaje la gratitud y a la vez trabaje también en identificar lo que no va mal, pues valdría. Vale. Y una vez tenemos claro que tenemos que trabajar la escritura terapéutica, empezando por la... Yo no suelo escribir en diarios de gratitud, pero sí que agradezco todos los días por la mañana y por la noche. Eso es como... No sabía que existía esto, esto ya lo hacía desde siempre. O sea, yo sé que parece una chorrada, pero yo siempre he sido muy consciente de gracias por poder ver, gracias por poder oler, gracias por poder andar, ¿sabes? Porque parece que, ¿no? Cuando nos falta algo es cuando nos damos cuenta del valor que tiene esa cosa y yo sí que es verdad que soy muy consciente de la suerte que tengo de poder hacer algo como andar, ¿no? O de poder ver cada mañana, pues poder ver el día, poder ver a la gente que quiero, la suerte de poder mantener ese contacto y no sé, yo siempre he sido muy de dar gracias por todo esto. Pero Bonito. si queremos, o sea, los emprendedores como tal, porque es lo que te contaba antes, ¿no? Sí que es verdad que cuando yo trabajaba por cuenta ajena, tienes muy malos momentos, por eso también decidí cambiar, pero ser emprendedor no es nada fácil. Entonces, ¿cómo podemos aplicar la escritura terapéutica a los emprendedores? Pues Sandra, yo retomando lo que comentaste tú antes, de que tenemos mucho síndrome de la impostora, que estoy totalmente de acuerdo, al final es eso, es como si fuera una montaña rusa de emociones muchas veces, ¿no? El viaje del emprendimiento. Entonces, yo, ¿qué es lo que puede ayudar a tener esa claridad mental? Pues comprenderte a ti misma y potenciar cómo te ves y cómo te quieres. Yo creo que no hay otra, porque solo así es como vas a tener la confianza suficiente para tirar adelante y tomar las mejores decisiones y no frenarte por cualquier mínima duda. Que, insisto, todas tenemos dudas y es normal y fuera culpa por eso, pero a la vez hay que identificar estas dudas. ¿Me están realmente limitando? ¿Me están frenando? ¿Sí o no? Si es que no, tira para adelante. Si es que te están frenando, trabaja en ti. Qué buen consejo. Ay, qué buen consejo. Y vale, tengo claro qué tal, pero tú imagínate que alguien está pensando que nada, que lo de escribir no es lo mío. ¿Tú qué le dirías? Pues es muy buena pregunta porque lo piensa mucha gente. Em, o bien porque llega, como decimos, el síndrome de la impostora, toc, toc, te llama a la puerta y te dice, bueno, ¿qué haces tú que no eres, no sé, Dolores de Redondo, que te crees que vas a poder escribir? O si lo que vas a escribir va a ser horrible, no lo hagas. O porque te dices a ti misma, es que realmente lo de escribir no es algo que me guste porque me da pereza, pero a veces la pereza sí que suele esconder algún miedo. Si realmente es porque no te gusta, bueno, yo por ejemplo, lo bueno de mi método Leonardo, escritura profunda, es que no necesitas escribir mucho. De hecho, no conozco otro método de escritura para sanar que sea tan rápido. Pero eso no quiere decir que no tengas que escribir, porque es un método de escritura. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con ese síndrome de la impostora e identificarlo. O con la pereza que está camuflando miedo. Vale. Em, entonces, ya tenemos claro que todo el mundo puede, de mejor o menor manera. A ver, tampoco se trata de escribir eso, ¿no? Un bestseller, como tú dices, no hace falta ser Dolores Redondo. Pero ¿tú qué errores crees que se cometen habitualmente? Pues bueno, aparte de este que estamos diciendo, de pensar que lo de escribir no es lo suyo o que no sabe,
el pensar que tienes que ser escritora de novelas para ponerte a escribir para sanar y no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, muchas veces digo que es hasta incluso mejor si no escribes literatura. El segundo es pensar, sí, es pensar que necesitas sacar tiempo específico para esto cuando tú no tienes tiempo. Pero es un error porque todo el mundo tenemos tiempo. Es como, para mí es cuando no tienes hijas ni hijos y tú piensas que no tienes tiempo, pero luego te quedas embarazada y resulta que lo comparas y dices, madre mía, con el tiempo que tenía antes, ahora imposible. O sea, no me da tiempo a nada. Pero ¿y cómo lo hacen las mujeres que tienen más? Pues siguen llegando a todo. Entonces, yo no digo que te satures, ni mucho menos, porque eso sería también contraproducente. Lo que quiero decir con esto es que valores qué tiempos muertos tú tienes en tu día a día que podrías aprovechar. Por ejemplo, si utilizas el transporte público, si vas a la médica y tienes que estar en la sala de espera, o mismamente si vas al baño y eres de las que tardan. Luego, ¿qué más errores? Pues otro error que también entiendo perfectamente que pase es que es el de pensar que no hay nada que pueda ayudarte y tú prefieres tirar para adelante, sin más, porque realmente tirar para adelante a corto plazo es mucho más sencillo. Simplemente sigues con tu dinámica y para adelante. Pero claro, a medio y largo plazo, si tú no resuelves ese run run que tienes en la cabeza, al final se te va a incrustar como mierda pegada y te va a contaminar el resto en ese cubo de basura, ¿no? que decíamos. Luego, pues te diría como último error que veo mucho, es el de pensar que no te ha pasado nada grave o tan grave en tu vida como para necesitar esto. Cuando realmente la escritura para sanar, no sé, no necesita que hayas estado a punto de morir para que te sea útil. Al revés, si no te ha pasado nada muy doloroso, pues mejor para ti. Pero eso no quiere decir que la escritura no pueda serte muy útil. También pasa, de hecho, al revés. Las mujeres que han vivido situaciones muy dolorosas para ellas, a veces tienen ese miedo de abordarlo en su cabeza porque es muy doloroso. Y bueno, en realidad también hay técnicas para abordarlo y que no duela tanto. Pero muchas veces pues tienden a quedarse en ese miedo y es un miedo a veces que paraliza. Pues sí, qué bueno. Vale, pues si tenemos claro que tenemos que empezar a trabajar a través de la escritura terapéutica y necesitamos a alguien, pues como tú, ¿no? Que nos pueda guiar, que nos enseñe, no sé por dónde empezar, ¿dónde podemos encontrarte? Yo estoy en patricia1010.com y ahí tengo la Sabana de las Leonas, que es una newsletter donde comparto pues ideas, reflexiones, consejos para empoderarte. Y bueno, como dije antes, si alguna está interesada, que me escriba y me comente y vemos a ver, le puedo ayudar a ver en qué fase está y le puedo guiar sobre pues cómo veo su situación y qué le recomendaría, porque como decimos al final, cada persona es un mundo. Sí, hay que ver un poco, hay que valorar, ¿no? Lo que tú decías, un poco en qué punto está, cada persona está en un punto distinto, necesita una cosa diferente, entonces es importante que puedas valorar un poco eso para darle la mejor ayuda y que esa escritura realmente sea sanadora. Totalmente. Mm. Vale, y antes de terminar, Patricia, me gustaría que dejaras como un titular, un mensaje final, algo que quieras que se lleven grabado a fuego para todas las personas que nos escuchan. ¿Qué es lo que te gustaría dejarles como consejo final o titular? Todo está en ti. Mm, Me he dado cuenta de que tu negocio refleja siempre tu estado de ánimo y tu energía. Así que si tienes alguna barrera mental, tu negocio también va a tener esa barrera y no va a poder crecer todo lo que podría.
Así que es importante que descubras, si no lo sabes aún, cuáles son esas barreras y que las levantes. Te lo digo por también experiencia propia, no solo todo lo que he comentado, sino que bueno, en Navidad, hace nada, hace muy poquito, se murió mi abuelo y ahí me afectó más de lo que esperaba, de lo que pensé que me iba a afectar y se ha visto reflejado totalmente en mi negocio. Entonces, es algo que yo no pensaba que tenía tanta relación, pero al final no podemos disociar nuestro proyecto de nuestra mente. Entonces, hay que trabajar para que esa relación pues sea lo mejor posible, para que nos sea de utilidad y no resulte un freno. Pues totalmente, si uno no está bien por dentro, se refleja en todos los aspectos, o sea, en nuestro ánimo, en las ganas, en la fuerza. Además, siendo emprendedor, pues no tenemos ni bajas ni nada. Tenemos que seguir ahí al pie del cañón y hay que transitarlo, porque no nos queda otra. O sea, no puedes decir, no, no voy a sentir dolor. El dolor va a estar presente siempre, eso es Sí. así. Entonces, creo que es una muy bonita manera de poder transitarlo y de poder seguir adelante y que por lo menos afecte lo menos posible a, ¿no? a nuestra rutina, a nuestro negocio y podamos seguir pues cultivando nuestro sueño porque al final pues nuestro emprendimiento es nuestro bebé, nuestro sueño, nuestra ilusión y que pueda seguir floreciendo. Entonces me parece súper bonito lo que has dicho, Patricia. Gracias, Sandra. No, y estoy de acuerdo con lo que dices, que queremos ver florecer el proyecto, que es nuestro bebé, porque además, cuando tu proyecto no va bien, no va como quieres, al final tampoco lo puedes disociar de tu área más personal. Entonces te puede estar afectando en la relación con tu pareja, si la tienes, con tu familia. Entonces eso también es importante valorarlo. Pues sí, totalmente. Pues nada, Patricia, mil gracias. Voy a dejar todas las notas del podcast para que puedan descubrirte y ver la maravilla de trabajo que haces. Y gracias por traer este arte tan bonito aquí al podcast, que estoy segura de que a muchas que están ahí detrás les va a ayudar un montón. Además, sí que sé que la gran mayoría les gusta escribir y practican el agradecimiento y tienen sus diarios de agradecimiento. Así que creo que esto les habrá ¿no? encendido la lucecita de, puedo hacer esto. Así que mil gracias por traerlo al podcast. Muchas gracias, Sandra. Un besín a todas. Un besito, chao. Espero que hayas aprendido y disfrutado a partes iguales. Y si te ha gustado, me encantaría que te suscribieras a mi canal y que me dejaras una reseña. Y si conoces a alguien a quien le puede ayudar mi podcast, no dudes en compartirlo, para que otras emprendedoras puedan recibir contenido de valor. Además, en mi web tienes un apartado de recursos gratuitos donde puedes conseguir gratis el paso a paso para escalar tu negocio, una checklist para auditar tu proyecto, las 100 herramientas digitales que necesitas para tu negocio online y una wiki con tutorial para tener tu negocio organizado. También recibirás mi newsletter Disfruta del viaje, en la que te compartiré los secretos y trucos que necesitas para sacar adelante tu negocio. Recibirás regalo sorpresa y te enterarás antes que nadie de todas mis novedades. Te espero la semana que viene para seguir conociendo de primera mano todos los secretos que se esconden detrás de los negocios digitales. ¡Hasta la próxima!